Este es el discipulado de Hechos de los Apóstoles. Hola, ¿cómo están? Empezamos con el capítulo 3 de Hechos. El título de hoy es Extraordinario. Como una frase que le gusta decir a mi papá, para que suceda lo extraordinario, hay que hacer lo ordinario y luego agregar un extra. Y justo eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Fíjate, empecemos leyendo los primeros versículos del capítulo 3. Un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Junto a la puerta llamada La Hermosa había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Esta primera parte yo la llamaría ordinario. Y con ordinario no me refiero a algo necesariamente corriente, algo sin valor. No, a veces los cristianos tenemos que hacer algo que no parece muy sobrenatural o de mucha monta. El capítulo anterior terminábamos viendo que la primera iglesia lo que hacía era orar constantemente, seguir en la doctrina de los apóstoles, en nuestro caso leyendo la Biblia, y tenían comunión, ¿no? Se congregaban y seguían estas costumbres religiosas buenas y sanas. Pero eso no parece muy milagroso. A veces pensamos que deberíamos de tener estos poderes para sanar, para que todos se conviertan, para que todos nos vean y hagan caso al evangelio. Quisiéramos estar como Jesús o sus discípulos haciendo milagros constantemente. Y todo esto que mencionamos para la iglesia de hoy parece como muy común, muy ordinario. Pero justo eso es lo que quiero que meditemos ahorita. Nosotros en nuestra capacidad no podemos hacer ningún milagro. De hecho, eso es por definición. Nosotros tenemos que estar bajo estas leyes de la naturaleza. Solamente alguien sobrenatural, alguien que está encima, puede intervenir y hacer algo milagroso. Pero la promesa que Dios nos ha dejado es que cuando hacemos estas cosas ordinarias, leer su palabra y estudiarla y guiarnos por ella, orar constantemente con fervor y congregarnos en armonía y siguiendo estas pautas religiosas buenas y sanas, Dios interviene milagrosamente. No son estas cosas que hacemos ordinarias las que nos permiten hacer milagros, sino que es Dios usando estos medios para intervenir con su gracia. Es el Espíritu Santo el que hace estos hechos. Fíjate lo ordinario de esta situación. Ellos subían al templo como constantemente lo hacían. Subían a hacer la oración a la hora de la oración, lo cual habla de una rutina que ellos tenían y que nosotros también deberíamos de tener. Y seguramente ahí en el templo también estudiaban la palabra de Dios. Entonces estaban haciendo los elementos que veíamos el capítulo pasado. También dice la Biblia que aquí había un limosnero que ponían ahí en la puerta La Hermosa todos los días. Y con esta rutina, con esto ordinario, les pidió limosna como se la pedía a todos los que lo pasaban. Pero para que Pedro y Juan pudieran ser instrumentos de algo extraordinario, entonces debían de depender de aquel único que puede hacer algo realmente extraordinario. Como el mismo Pablo dijo en Gálatas 3:5, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? El Espíritu Santo quiere hacer maravillas entre nosotros, pero lo hace cuando confiamos y dependemos de Él, aún en cosas que parecen muy ordinarias. Sigamos leyendo. Pedro, con Juan, mirándolo fijamente, le dijo, míranos. El hombre fijó en ellos la mirada esperando recibir algo. No tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, lo levantó. Al instante, los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. Y aquí es donde viene el extra, ¿no? Lo anterior fue lo ordinario y aquí vimos un extra. Y este extra no depende de esforzarnos un poco más. Está bien esforzarnos más, está bien hacer más de lo que nos corresponde. Creo que eso tenemos que hacer. Pero este extra viene realmente de algo fuera de nosotros, en confiar en hacer lo que Dios nos manda y dar paso para que Él haga lo que nosotros no podemos.
Y parte de este extra que ellos hicieron en confiar en Dios, en depender de Él, fue estar atentos a su voz. Dice que Pedro y Juan miraron. Esta persona estaba ahí todos los días y era cojo de nacimiento. Parecía ya parte del templo, parte del mobiliario. Las personas ya no se inmutaban por él, lo veían todos los días. Algunos tal vez le ayudaban, algunos tal vez le daban dinero, pero no lo notaban. Pedro y Juan estuvieron atentos y sensibles a la voz de Dios y lo miraron fijamente. Yo creo que en ese momento en que lo miraban y tal vez el cojo se sacó de onda, ¿por qué me ven así? Pero lo estaban mirando y meditando, ¿qué quiere Dios hacer con esta persona? ¿Cuál es su voluntad para él? Y en eso escucharon la voluntad de Dios. Una vez que estuvieron atentos y sensibles a la voz de Dios, a su voluntad, entonces dieron paso a lo que Dios quería hacer, a ese poder que Dios tenía. Se me hace muy interesante que Pedro dijera, míranos. Es como si dijera, mira quiénes somos. Y uno podría pensar, ¿por qué Pedro estaba tratando de atraer la atención sobre sí mismo? Pero justamente al verlo, podía ver que Pedro no tenía nada de especial. Pedro no era un superapóstol, no tenía grandes ropas ni gran dinero, no estaban en un gran estadio con música conmovedora. Y el templo era muy bonito, pero no depende de eso Dios, no depende del ambiente, ni que se genere como una sensación espiritual. Todo era muy común. Y por eso Pedro le dice, míranos. Entonces el cojo voltea y dice, ¿por qué tanta paramaya? Simplemente dame el dinero y sigue tu camino, ¿no? Pero el cojo estaba esperando algo. Y ahí es cuando entra el poder de Dios. Pedro dice, lo que voy a hacer no lo hago por mis méritos ni en mi nombre, sino en el nombre de Jesús. Yo no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. Eso nos muestra mucho sobre lo que trata el Evangelio. Dice Jesús, de gracia recibiste, da de gracia. Y aquello que Dios te dio y te regaló, aquellos dones, aquellos regalos, aquellas experiencias y testimonios, tú compártelos para dar también ánimo a otros, para que lo conozcan a Él, que tengan esperanza como cuando tú no la tenías y Dios te la regaló. Pero míranos, aunque llama la atención sobre ellos, yo lo veo como algo que da paso a que vean que el verdadero es Jesús, que el poderoso es Dios. Pablo decía, nosotros no nos recomendamos a nosotros mismos, sino a Jesús como Señor. Pero luego dice, y a nosotros como tu servidor. Y por eso, aunque Pedro era alguien ordinario, era un instrumento útil en manos de Dios, un servidor suyo. Y agarró con sus fuerzas y le ayudó a levantarse. Sigamos leyendo la última parte. De un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, lo reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba a pedir limosna, sentado junto a la puerta llamada La Hermosa, y se llenaron de admiración y asombro por lo que había ocurrido. Finalmente tenemos la combinación de las dos anteriores y tenemos lo extraordinario. Pedro y Juan, junto con los demás apóstoles y cristianos, hacían lo ordinario, confiaban en que Dios había puesto esos medios, por lo tanto iban al templo, oraban y leían la palabra de Dios, meditaban en ella. Y el extra era darle paso a Dios, sabiendo que haciendo estas cosas Dios te va a hablar y tú puedes estar sensible a su voluntad y darle paso, simplemente tú siendo un siervo que ayuda a levantar a aquellos que Dios te ha llamado a levantar con su poder. Y con esto vemos lo extraordinario. Este cojo es sanado milagrosamente y lo ves saltando, adorando, cantando, brincando. Esto tiene dos propósitos. El primero es adorar a Dios y disfrutar de Él. Para eso nacimos. Hace un tiempo se reunieron muchos cristianos para tratar de determinar algunas cosas y lo que dijeron es el propósito del hombre, el fin de la creación del ser humano es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Y esto está muy relacionado porque cuando glorificas a Dios, lo disfrutas y cuando estás disfrutando de Dios, no puede ser más glorificado. Y esto es justo lo que hizo el cojo. Dice que entró al templo y adoraba a Dios
y saltaba, ¿no? Se gozaba completamente en que Dios es poderoso, en que Dios es salvador y ama a la humanidad. Y ese es el primer propósito de la sanación, de la curación de este cojo. Y el segundo es similar, es que daba testimonio de eso, que la gente lo veía, ¿no? Y la gente se podía maravillar por lo que veían suceder en esta persona. Y eso es dar testimonio. Ellos sabían y se acordaban de quién era. ¿No es lo mismo que sucede con muchos de nosotros? Se acuerdan de cómo éramos, de nuestro pasado, y ven una transformación total, un cambio completo. Y las personas se llenan de asombro. La idea es que podamos atraerlos, no a que vean, mira lo fuerte que son mis piernas y puedo caminar, sino mira aquel que es milagroso y poderoso. Y si eso hizo con mi cuerpo, imagina lo que puede hacer con nuestra alma, con nuestro espíritu. Estamos hechos para Él y nuestro corazón va a estar satisfecho cuando descansemos en Él. Y listo, terminamos el día de hoy y el reto que te dejo es meditar en la siguiente pregunta. De los que están a mi alrededor, tratando de ser sensible a la voz de Dios, ¿a quién me llama Dios a ayudarse a parar? ¿Quién específicamente es ese que siempre estamos acostumbrados a verlo así ya, pero que Dios me llama, quiero ayudar a que se levante, que camine, que adore a Dios, que salte? La segunda pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo puedo empezar a hacer esto? Y para contestar esta segunda pregunta, a lo mejor podrías empezar preguntándote, ¿qué es aquello que tienes? ¿Te acuerdas? No tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. Puedes preguntarte por tus dones, por tu testimonio y tu experiencia de dónde Dios te sacó. Y a lo mejor eso mismo que Dios te da, darlo a otros. De gracias de Dios, de gracia dalo. Y esa yo creo que es parte de la manera de cómo debemos hacerlo. Muchas gracias, nos estamos viendo en el próximo video.